Amén. Así que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 2 del libro de Lucas, hermanos, el nacimiento del Hijo de Dios, y estábamos hablando acerca, mis hermanos, de cómo sucedió y cómo aparecieron los ángeles alabando, glorificando el nombre de Dios, el nombre de Cristo, ¿verdad? Y hermanos, porque un Salvador ha nacido, que es Cristo Jesús, el Señor. Y fueron y dieron buenas nuevas ¿a quién? A los pastores, dice la Escritura, la palabra de Dios, mi hermano. Y los pastores dejaron todo y se fueron ¿a dónde? A adorar al Señor que había nacido en ese día. Así que recordamos, mis hermanos, su nacimiento con gozo, con alegría y con todo el amor que tenemos para el Hijo de Dios. Recordamos lo que sucedió ese tiempo, mis hermanos, y adoramos, hermanos, al que vino y venció y está ahorita a la diestra del Dios Padre. Amén. Amén. Así que vamos ahora a leer el capítulo 2 del libro de Mateo. Búsquese Mateo capítulo 2, mi hermano, mi hermana. Vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué sucedió después de, mis hermanos, del capítulo 2 de Mateo? ¿Qué pasó después? Dice la palabra de Dios que cuando en aquel tiempo, dice, dámelo por favor los que no tienen, por favor, mi hermano, ahí Samuel, capítulo 2 del libro de Mateo. Así que cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, dice la palabra de Dios, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito dice por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Hace la pregunta. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que, mis hermanos, este es un anuncio maravilloso, glorioso, cuando llegan quienes, los magos, dice la palabra de Dios. Así que el nacimiento del Hijo de Dios, mi hermano, causó, mi hermano, una gran agitación en aquel tiempo, dice la palabra de Dios. De tal manera, mis hermanos, que comenzaron los hombres y mujeres del Antiguo Testamento a tener una agitación, principalmente, hermanos, aquellos que no conocían a Dios, dice la palabra de Dios, y todo Israel y toda Belén y toda Judá que se estremeció juntamente con ¿quién? Con el rey Herodes. Fíjense, hermanos, no había hecho un solo milagro el Señor. No había, hermanos, dado una enseñanza ni una predicación el Señor. Era un bebé, mis hermanos, y de ese momento Él empezó a tener un impacto poderoso, glorioso, y desde Israel, dice la palabra de Dios. De tal manera que dice que toda Jerusalén, ¿qué hizo? Se turbó, hermanos. ¿Por qué? Porque había nacido el rey de los judíos, el Mesías, el enviado, el escogido por parte de Dios, había nacido y hizo que ese momento, mis hermanos, todo Israel, principalmente la tribu de Judá, mi hermano, y Belén, dice la palabra de Dios, comenzó a turbarse por la venida del Hijo de Dios. Pero, como le digo, no había nacido, no había hecho un solo milagro, mis hermanos. No había dado una predicación del Señor, no había dado una enseñanza, y ya el pueblo estaba, ¿qué? Agitado con la venida del Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios se presentó, ¿en dónde? En Israel, mi hermano. Y hermanos, qué tremendo, ¿va? Dice la palabra de Dios que habían pasado más o menos de 6 a 18 meses cuando llegaron los magos. Fue el nacimiento, pero se quedaron ¿en dónde? En Belén de Judea. No sabemos por qué se quedaron en Belén de Judea, pero ahí se quedaron, dice la palabra de Dios, María, José con el niño. Se quedaron en Belén de Judea. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que el rey Herodes indagó, dice la palabra de Dios, y dice que indagó desde cuándo había visto la estrella. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y hablaron los magos. Oyendo esto el rey dice,
de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Entonces Herodes, dice, llamando en secreto a los magos, indagó, versículo número 7, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué tanto tiempo hace que miraron la estrella? Pues más o menos se cree que eran de 6 a 8 meses. Por eso, ¿qué hizo Herodes? ¿Mandó matar a quién? ¿A los niños de cuántos años? Menor de 2 años. De 2 años, porque más o menos se cree que eran 18 meses que ya iba a cumplir el Hijo de Dios. ¿2 años? Porque vinieron ¿de dónde? Del oriente. Hermanos, y del oriente no era fácil. No había un transporte para llegar hoy en día, que puedes llegar en un avión en una hora en tal parte. No, había que venir despacio, había que caminar. Era una gran comitiva que venía desde el oriente, y se cree que no solamente fueron 3 magos, probablemente fueron más, mis hermanos, los que venían en esa comitiva. Pero venía una gran comitiva, dice la palabra de Dios, que los venía que acompañando a estos hombres desde el oriente, dice la Escritura. Así que toda la realeza, dice, y toda Jerusalén se turbó, dice la Escritura, la palabra de Dios. Estos magos eran ¿qué? Astrónomos, mis hermanos. Eran hombres y mujeres, eran varones que estaban ¿qué? Dedicados a estudiar los astros. Estos eran los astrónomos. Se cree que eran ¿qué? Muchos más que 3 magos. Se creen que eran mucho más. Así que una gran ¿qué? Comitiva. Guiados, hermanos, también, ¿por quién? Por un fenómeno astronómico. Guiados ellos por un fenómeno astronómico. Llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y ellos esperaban que la gente de Jerusalén estuviera más contenta, hermanos, más alegre, porque había nacido ¿quién? El Hijo de Dios, el prometido desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis 3:15, el prometido por Abraham, por Isaac y por Jacob. Y ellos estaban, los magos, hermanos, esperaban que estuvieran con una expectativa, con una fiesta, con un gozo, porque había nacido ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero ¿qué encontraron cuando llegaron, hermanos? Apatía, sin deseos de venir a adorar al Salvador. Fue lo que encontraron los magos, indiferentes a su venida. Hermanos, ¿qué nos muestra todo esto? Que hay gente, mi hermano y mi hermana, que aunque estemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, no venimos con un deseo, con un anhelo de adorar, de exaltar, de glorificar, de darle gloria, alabanza al que vive y reina. Somos indiferentes, somos apáticos en ocasiones, hermanos. Cuestionamos la palabra de Dios. En ocasiones somos hombres, hermanos, o mujeres, que ni siquiera ponemos atención a la bendita palabra de Dios. Nos concentramos en otra cosa. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no está oyendo, no está escuchando, no está adorando, no está exaltando el nombre de Dios. Y eso nos está mostrando que hay mucha gente, mis hermanos, que por más que se les enseñe o por más que se les instruya en la palabra de Dios, son personas que muchas veces hacen más daño dentro de la palabra de Dios. Sí conocen la palabra, pero la conocen para atacarte. La conocen no para honrar al Padre. La conocen no para dar testimonio del Hijo de Dios. No la conocen para eso, sino para justificar su vida y su conducta. Y muchas veces hasta su propio pecado. Es que Dios nos ama. Es que Dios nos va a perdonar. Es porque un día yo entregué mi vida a Cristo. Es porque ya lo conozco a Jesús. Hermanos, debemos de buscar más gracia y más santidad en nuestro modo de vivir de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Así que esto sucedió en los tiempos ¿de quién? Del rey Herodes, dice la palabra de Dios. Este Herodes era el rey, Herodes el Grande. Era 3 Herodes, pero este era el Herodes el Grande, ¿verdad? Así que se me van a mencionar otros Herodes más adelante en la Biblia. Pero, hermanos, este era el Herodes el Grande. Era un hombre perverso y era un hombre malvado, este hombre.
De tal manera dice la palabra de Dios que siendo un rey, hermanos, Jesucristo nació con el título de ¿qué? De rey. De rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando un hijo nace de un rey, se le da el título de ¿qué? De príncipe. No se le da el título de rey, se le da el título de príncipe. Y Jesús, desde su nacimiento, se le dio el título de ¿qué? De rey. De rey. Para esto apareció el Hijo de Dios, para reinar. Tú eres, le preguntó Pilato, tú eres el rey de los judíos. Yo para esto he nacido, dijo el Señor. Amén. Para esto he nacido, dice. ¿Para ser qué? Rey. ¿De quién es el rey? Jesucristo. Diga, de nosotros. De nosotros. De su pueblo, de los que hemos recibido su reino. Él es nuestro rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Él se encarnó para darnos vida y vida eterna y vida en abundante. Así que ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente, dice, y venimos a visitarle. Se estaba cumpliendo la profecía de Números 24, 17. Dámelo por favor y volvemos otra vez ahí, me lo das. Y volvemos otra vez a Mateo 2, por favor, Samuel. Dice la palabra de Dios. Números, mi hermano, 24, 17. Dámelo, por favor. Lo veremos, mas no ahora. Miraremos, no de cerca. Saldrá estrella, ¿de quién? De Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Número 24, 17. O sea, todas las naciones que estaban en contra del Señor, ahí alrededor, el Hijo de Dios, ¿qué iba a hacer? Las iba a aplastar y las va a destruir. Pero, hermanos, no sin antes, primeramente, enviar la palabra y el evangelio para reconciliar a muchos de los que estaban cerca de la nación de Jerusalén. Primeramente, el evangelio iba a llegar para darles una oportunidad al ser humano para que se reconcilie con Dios. Era el mensaje del Señor. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Así que no era su estrella. Jesucristo era la misma estrella, mi hermano. Cristo va ¿a qué? A guiarnos a usted y a mí también por medio de su bendita palabra. Él nos va a guiar a usted y a mí. Él es la luz, mi hermano, mi hermana, que nos va a estar guiando y nos va a guiar para que tengamos también nosotros la oportunidad de tener una mejor relación día tras día con el Hijo de Dios y que podamos caminar bajo su gracia, bajo su misericordia y podamos no tropezar, hermanos, no caernos, mi hermano. Es lo que quiere el Hijo de Dios, que usted avance, conquiste, mi hermano, y sea una verdadera adoradora delante del Señor. Así que hay cosas que nos impiden ser verdaderos adoradores, hermanos. Las cosas mundanas, las cosas carnales, nos impiden ser verdaderos adoradores a usted y a mí. Así que, ¿qué dijeron los magos? ¿Venimos a qué? Adorar al rey. A adorar al rey. Venimos a adorar al Hijo de Dios. Venimos a adorar al Mesías, al Cristo que ha nacido. Han pasado, yo recuerdo más o menos, póngale usted 15 meses, mi hermano. Pero Israel estaba ¿qué? Apático. Jerusalén no venía, hermanos, a venir, exaltar, glorificar, darle gloria al que había nacido. Hermanos, no se pierdan usted, mi hermano, de venir con el gozo de adorar al que vive, reina y gobierna. No seamos apáticos, hermanos, porque el mismo Señor dice, no dejen de ¿qué? De congregarse. Hermanos, que nada impida venir a congregarse. ¿Cree usted que fue fácil para los magos? Hermanos, más o menos, no sé qué tanto tiempo anduvieron. Si fueron 15 o 18 meses o 20 meses y regresar otros 15, 20 meses, hermanos. Hermanos, tuvieron que dejar todo. Tuvieron que abandonar todo. ¿Qué enseñanza y qué escuela nos dan estos magos, verdad? Usted y a mí también, mi hermano y mi hermana. Porque en veces tenemos todas las oportunidades, tenemos en qué movernos, mi hermano. Y si no, pues mandamos la ven para que usted venga y adore al Señor. Y aún así,
nos resistimos en veces en venir, hermanos. No, y ponemos muchos pretextos, mi hermano y mi hermana, que de tal manera nosotros somos tan indiferentes a venir, a adorar, exaltar el nombre bendito del Hijo de Dios. Hermanos, que este año no sea así, ¿verdad? Que este tiempo no sea así, mi hermano, mi hermana. Que mostremos verdaderamente el amor del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Y amarás al Señor ¿con qué? Con toda tu fuerza. Con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, dijo el Señor, ¿verdad? Así debemos de adorar al Señor, mis hermanos. Hermanos, el amor de Dios debe estar por encima de todo problema, de toda preocupación, mi hermano. El amor de Dios tiene que estar por encima también de todo trabajo, de todo negocio que usted tenga, mis hermanos. El amor de Dios debe ser siempre lo primero, inclusive cualquier deseo carnal. Yo le pregunto a la gente que comete pecado, ¿realmente amas a Dios con todo tu corazón? Si amas a Dios con todo tu corazón, muéstralo. ¿Cómo? Renunciando a ese pecado. Porque amas más a Dios que ese pecado. Amas más a Dios que ese negocio. Amas más a Dios que tu problema. Sigue adelante y sigue sirviéndole al Señor porque tú amas más a Dios que eso. Si realmente lo amas más que a Dios. Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque el amor de Dios va a superar cualquier problema y cualquier dificultad. Amén. Aunque tengas tú las mayores riquezas, el Señor será lo primero en tu vida, le digo yo a la gente. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que Dios sea ¿qué? El primero en nuestras vidas. Así que no nos confundamos, hermanos. Así que indiferencia, apatía al nacimiento del Hijo de Dios. Los principales sacerdotes, hermanos, sabían dónde nacería el Mesías, pero Jerusalén no fue a recibirlo ni fue a adorarlo. Le preguntaron exactamente, conocían la palabra, mis hermanos, pero no fueron a recibirlo ni a adorarle. Y dice la palabra que los pastores iban y predicaban. Más o menos se cree que había 38 kilómetros de Jerusalén. ¿A dónde? A Belén. 38 kilómetros más o menos. Hermanos, y cerca de Belén fue la aparición de los ángeles con los pastores. Y los pastores dicen que estuvieron ¿qué? Anunciando. Y también compartiendo la visión que habían tenido. Y fueron a adorar también al niño. Allá, mi hermano, allá en el pesebre. Fueron a adorar a ese niño. Y fueron y salieron y comenzaron a hablarle a la gente. ¿Y se hizo qué? Pues un gran escándalo que había venido. Pero los sacerdotes, el rey, estaban ¿qué? Hermanos, indiferentes a la bendita palabra de Dios. Y al llamado y al nacimiento del Hijo de Dios. No fueron ni lo recibieron, mis hermanos. No vinieron a recibir al Hijo de Dios, al prometido de Israel, al que iban a hacer para salvar todas las naciones y para traer paz al mundo entero. No lo habían recibido, mi hermano, mi hermana. Había que una gran indiferencia. De nada sirve, mis hermanos, conocer toda la palabra de Dios. Estos sacerdotes conocían y sabían, pero si no actuamos de acuerdo a lo que sabemos, hermanos, de nada nos sirve. Así que el rey dice que se turbó con él y todo Jerusalén. La gente de Jerusalén temía a las acciones, mis hermanos, paranoicas de Herodes. Y tal vez por eso no fueron. Porque temían a las acciones paranoicas, porque era un hombre paranoico. De repente estaba bien y de repente, de tal manera que se dice que mató a su esposa, mató a sus hijos. Herodes, mis hermanos. Y decía una persona que era mejor ser hijo de un puerco o ser un puerco de Herodes que si llegara a ser un familiar o un hijo de Herodes, porque le tenían temor, le tenían miedo a Herodes. Era un hombre paranoico que de repente cambiaba, mis hermanos, y tenía un carácter difícil este hombre, de tal manera que la gente le tenía temor y le tenía miedo. Y usted lo puede ver más adelante, cómo mandó a matar a los niños de 2 años a cebar. Todo el que haya cumplido 2 años, muerte, hermanos. Y eso fue lo que sucedió con este hombre más adelante. Así que
Pero aún así, hermanos, se empezó a manifestar el poder y la grandeza del Hijo de Dios. Dígame amén. Amén. Así que Jesús, a pesar de ser un recién nacido, mi hermano, mi hermana, Jesús desde su nacimiento empezó a gobernar y a reinar, mi hermano, desde que Él empezó a nacer. Antes de subir al trono y antes de hacer cualquier cosa, mis hermanos, ahí el Hijo de Dios empezó a reinar en esta tierra. Para eso vino el Hijo de Dios y para eso apareció el Hijo de Dios. Así que Herodes, mi hermano y mi hermano, instruido por los del nacimiento del rey y de los profetas, de los siervos, mis hermanos, de los sacerdotes, este hombre, mis hermanos, le habló a los sacerdotes y a los que les dijeran la profecía, y de esa manera, mis hermanos, ellos entendían la información bíblica, pero no la aplicaron a sus vidas. Los sacerdotes sabían y conocían la palabra, pero no la aplicaron a su vida. Ese es el problema de muchos creyentes, hermanos, que conocemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Yo le decía a una persona: ¿con qué calidad moral, hermano, usted va a hacer estas cosas si usted sabe perfectamente que eso no se debe hacer y usted lo está haciendo? ¿Cómo le va a decir a fulano: oye, no lo hagas? ¿Con qué calidad moral? Y decía yo, ¿verdad? Así que, hermano, usted puede conocer la palabra, pero si no la aplica para su vida, de nada sirve, mi hermano. Los sacerdotes sabían la palabra de Dios, pero no la aplicaron para sus vidas. Hermanos, ellos dijeron: en Belén de Judea, de acuerdo a Miqueas 5:2, tenían la información correcta, mi hermano, los sacerdotes, pero estaban interesados más estos hombres no estaban interesados en conocer a Jesucristo, ni darle la bienvenida al Hijo de Dios. Así, la información era correcta, pero, hermanos, había un contraste entre ellos. Una cosa que ellos la entendían y otro que querían ellos. Ellos no creían realmente que deberían de ir a adorar y recibir al Hijo de Dios. Y Herodes muestra una gran hipocresía, de tal manera que le dijo a los pastores: vayan, adoren, a informarme, y una vez que ustedes me informen, yo también voy a ir a ¿qué? A adorar. Qué hipócrita, ¿verdad? No era el deseo de ir a adorarle. ¿Cuál es el deseo? Matarlo, ¿verdad? Destruir al Hijo de Dios. Hermanos, un bebé le tenía ya miedo Herodes, hermanos. Tenía un problema Herodes grande, porque era un bebé, ¿verdad? ¿Qué me puede hacer a mí un bebé? Puede decir la gente mayor, ¿verdad? Pero este bebé no era cualquier bebé. ¿Era quién? El Hijo de Dios. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Era el Mesías, mis hermanos. Y toda la comitiva de ángeles estaba ahí protegiendo y guardando al Hijo de Dios para venir y cumplir la profecía, mi hermano, mi hermana. De tal manera, como vimos en el libro de Lucas, Él cumplió con toda la ley. A los 8 días fue presentado a los 8 días, de acuerdo. A los 8 días tenía que ser circuncidado. Cumplió con la ley. Y ahí fue cuando el sumo sacerdote lo tomó y le dijo: Dios, no vas a morir sin que antes mires la salvación de Israel. ¿Verdad? Ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Y de esa manera, mis hermanos, el Hijo de Dios empezó. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Los sacerdotes sabían, porque fue presentado ¿quién? El Hijo de Dios, mi hermano, en el templo a los 8 días. Cumplió con la ley el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo cumplió, ¿por qué? Con todos los mandamientos. Tal vez nosotros no vamos a cumplir con todos los mandamientos, pero Cristo al cumplir la ley, Él la cumplió ¿por quién? Diga por mí. Por mí. La cumplió por usted también, ¿verdad? Y la cumplió por mí también. Y la cumplió por todos nosotros, la ley, el Señor. Por eso el estar en Cristo, hermanos,
no hay que condenación para nosotros. Amén. Porque estamos en quién? En el Hijo de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Así que de esa manera me manifiesta una hipocresía este hombre. Indagar, preguntó y dijo, indagar, preguntar, hermanos, diga, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, hermanos. Indagar. Oye, ¿cómo que es que has cambiado? ¿Cómo es que tu vida ha sido transformada? Hermanos, ¿vienes a indagar o quieres conocer realmente para ser un verdadero siervo, una verdadera sierva de Jesucristo? Porque hay gente que le cuenta su testimonio e indica cómo fuiste tú sacado de ese tipo de vida, de ese tipo de conducta que tenías, cómo fuiste sanado, cómo fuiste liberado, pero no es suficiente. Tiene que entregar su vida, su corazón al Hijo de Dios. Tiene que experimentarlo realmente ese hombre y esa mujer en su vida. Tiene que experimentar el amor de Dios. Tiene que experimentar la gracia soberana del Hijo de Dios en su vida, en su alma y en su corazón, ese hombre y esa mujer. Solamente preguntar no es suficiente, hermanos. Tiene que venir y entregar y dar su vida al Hijo de Dios para que Él lo gobierne y Él lo guíe de aquí en adelante. Amén. Y que tenga una verdadera ¿qué? Experiencia. Dice el dicho mundano, que no le digan, Que no le cuente. porque a lo mejor Le miente. ¿verdad? No hay como que usted venga y también usted realmente entregue su vida, su corazón al Hijo de Dios. Y ahí se va a dar cuenta, si hay sinceridad, si hay honestidad en el corazón del hombre y la mujer, realmente te vas a dar cuenta realmente cómo fue tu transformación. Porque Dios no solamente quiere tener una experiencia conmigo, también la quiere tener contigo, hermana y hermano. También la quiere tener contigo si nos visitas en ese día. Y no lo has tenido, pues Dios quiere tener también una experiencia. Él quiere tener un encuentro personal contigo. A lo mejor tu experiencia va a ser diferente a la mía, pero lo importante es que Jesucristo va a tratar con tu vida, con tu alma y en tu corazón. Eso es lo más importante, mi hermano y mi hermana. Y es lo que el Señor quiere. Así que estos hombres que indagaron. Así que algunos pueden ser instruidos en la Biblia, en la palabra de Dios. Aún así, hermanos, ser peores por lo que han descubierto en la palabra de Dios. Porque el corazón no cambiado y no arrepentido, hermanos, siempre va a buscar excusas en la palabra de Dios. Siempre va a buscar los peros en la palabra de Dios. Un corazón no arrepentido. Pueden conocer la palabra de Dios, pero, hermanos, van a utilizar mucha gente para atacarte a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué dice la palabra esto? ¿Y por qué dice aquello? Si aquí dice que Jesús tomó, aquí dice que Jesús hizo el vino. ¿Por qué es malo tomar vino? ¿Por qué es malo tomar cervezas? Y lo van a utilizar para atacarte. Realmente no han experimentado la vida nueva en el Hijo de Dios. Porque el deseo de Dios no es que vivamos de acuerdo a nuestros deseos, hermanos. Es que seamos ¿qué? Limpiados, santificados y que tengamos la medida, la estatura y la plenitud de ¿qué? Del Hijo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y para eso, hermanos, cuesta, mi hermano, mi hermana, cuesta oración, cuesta procesos y cuesta también dedicación a estudiar con humildad y también, hermanos, con devoción a la bendita palabra de Dios. No la vamos a encontrar no porque soy Juan Camaney, mi hermano. La vas a encontrar porque realmente tienes el deseo de buscar al Señor. Así que los magos le presentaron, dice la palabra de Dios, versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice. ¿Dónde se detuvo? Sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Así que, dice la Escritura, ellos habiendo oído al rey, se fueron.
He aquí la estrella que los había visto en el oriente, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que esperaban ver a un pueblo, los magos, gozoso, alegre, contento, alabanzas, haciendo fiestas, mis hermanos, porque ahí iba a empezar la redención, la salvación para Israel. El aprobio, la vergüenza para Israel se iba a ir de ese momento, mi hermano y mi hermana. Pero no lo encontraron eso. ¿Qué encontraron? Indiferencia, apatía, descuido, mis hermanos. Conocían la palabra de Dios. Se había presentado el Hijo de Dios en el templo. ¿A quién? A los sacerdotes se los habían presentado. Mis hermanos, los pastores habían anunciado la visión que habían tenido. Y hermanos, lo principal es que Dios se manifestó principalmente ¿quién? A los pastores. No se les presentó a los ricos, a los grandes, a los sacerdotes. Se les presentó ¿a quién? A los pastores. En la primera visión tuvieron ¿quién? Las primicias las tuvieron los pastores, mis hermanos y mis hermanas. Y de esa manera dice la palabra de Dios que llegaron. Y se detuvo donde estaba ¿qué? El niño. Así que y le ofrecieron presentes, dice la escritura, la palabra de Dios. Oro, habla de realeza. Cristo es rey. Amén. Amén. Incienso, habla de divinidad. Cristo es divino, es Dios, mi hermano, mi hermana. Y, hermanos, la mirra habla de ¿qué? De muerte. O sea, Él venía para ser sacrificado. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero, hermanos, la muerte no lo iba a detener, porque el tercer día iba a resucitar y se iba a levantar victorioso, con un cuerpo, mis hermanos, cambiado, transformado, un cuerpo diferente, mis hermanos, que es el primero, dice la escritura, hermanos, y ese cuerpo está reservado también para que usted lo tenga un día juntamente conmigo, mi hermano, mi hermana. Y ya no habrá más dolencias de piernas, más ceguera, hermanos, más cataratas en sus ojos, ¿verdad? Ya no habrá más problemas, mis hermanos, de artritis o de que tenga esos problemas, mi hermano, riumas, ¿verdad? Ya no va a haber problemas de paranoia también en su vida, mi hermano. Así que gócese y deleites en el Señor, amén. Y dele gloria al Señor, porque todo eso va a acabar, mis hermanos. Tal vez ahorita tiene esos achaques, pero en el nombre del Señor usted aprenda a gozarse aún con esos achaques, amén. Y a darle gloria al que vive, reina y gobierna, mi hermano, mi hermana. Exáltele, engrandézcale, ¿verdad? Porque Él es Rey, mi hermano. Él es ¿qué? Divino. Así que ellos ¿qué? Que ellos querían solamente adorar ¿a quién? A Jesús. Querían venir y adorar al que vive y reina y darle honor, alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente, dice, y los hijos del reino serán echados fuera. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron les dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, muchos, dijo el Señor, muchos van adelante de ustedes, le dijo el Señor a los sacerdotes y a los judíos. Las rameras, las prostitutas, los perversos van delante de ustedes, dice, en el reino, dice, y los hijos del reino serán echados fuera, dice. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Los hijos del reino, las primicias, Israel el primero, mi hermano, mi hermana, porque ahí llegó el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo de Dios, hermanos, no fue recibido como se esperaba. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros no le damos una bienvenida a nuestras casas al Señor. No honramos su gloria, su poder, su presencia en nuestras casas, en nuestros hogares. Vemos a Jesucristo como cualquier otra cosa, mi hermano, cuando debe ser honrado, respetado, exaltado en nuestras casas, en nuestros hogares. Y hermanos, a lo mejor muchos no te van a aceptar, mis hermanos, que honres y glorifiques el Hijo de Dios, porque Cristo, donde quiera que se presente, siempre causa contiendas, mis hermanos. ¿Cuál es la religión más perseguida? El cristianismo. Es el más perseguido, mis hermanos. ¿Cuál es el que quieren quitar? La palabra de Dios. ¿Por qué se están levantando nuevas religiones, mis hermanos? Porque están en contra de la palabra de Dios.
¿Por qué los grandes hombres, hermanos, que ahora quieren controlar el mundo, se juntan ellos para aplicar nuevas leyes, en el cual prohíben ciertas cosas que la palabra de Dios no las prohíbe? Al contrario, la palabra de Dios lo dice claramente, que eso no se debe hacer, y esos hombres están ahora poniendo nuevas leyes y obligando y forzando a los padres y a las naciones que también obedezcan lo que dicen estos hombres, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, debemos de ser fieles a la bendita palabra de Dios y no, hermanos, dar un paso hacia atrás. No permita la maldad y el pecado en su casa, mi hermano, mi hermana. Aléjela, échela fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que estos hombres dicen que llegaron donde estaba el niño, mi hermano, se postraron, óiganlo bien, no a José y no a María. Ponga atención, dice la palabra de Dios claramente, que al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo Adoraron. no dice adoraron a María, a José y también a Jesucristo. Lo adoraron, ¿verdad? Él fue adorado solamente por los magos, hermanos. Por eso nosotros damos adoración solamente ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos. Y hay gente que se postra, adora también el nombre de María, hermanos. La respetamos y le damos gracias a Dios porque fue un vaso escogido. Amén. Como usted también y yo somos un vaso escogido. Pero nosotros no somos aptos para que nadie nos adore, a usted y a mí, hermano. Al que nosotros debemos señalar, a Él adorar, a Él exalten, a Él de mi gloria, a Él de la alabanza, al que vive, reina y gobierna. A Él solamente es digno de toda alabanza y toda adoración. A solamente Jesucristo, mi hermano. Allí debemos de qué? De apuntar usted y yo, mis hermanos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que vinieron, se postraron, adoraron. ¿Cuántos hermanos? Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Así que 3 cosas que le ofrecieron, mis hermanos. Así que, ¿para qué le dieron oro al Señor? Fíjense bien, hermanos. Este oro les iba a servir a ellos, porque un día tenían que huir ¿a dónde? A Egipto, dice la palabra de Dios. Hermanos, fíjense, si ya tuvieron de 15 meses, ellos se quedaron en Jerusalén, no volvieron a Nazaret, no regresaron, se quedaron en Jerusalén. Y cuando Herodes dio un plan para matar a todos los niños, por medio del sueño le dijo Dios a José: sal y vete a Egipto, ¿verdad? Así que fue a Egipto. Ese oro iba a servir ¿para qué? Para su mantenimiento, para trabajo, para que ellos vivieran allá, para su viaje, porque no iba a ser fácil llegar tampoco a Egipto, ¿verdad? Aunque era era más corto el viaje que de los magos. Pero ellos, hermanos, Dios les iba a proveer con anticipación, mis hermanos, para ese viaje y para esa estancia. ¿En dónde? En Egipto. Para eso servía el oro, mis hermanos. ¿Para qué? Para bendecir la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué sirve su ofrenda, mi hermano, mi hermana, y su diezmo también? Pues, hermanos, para bendecir la obra del que vive, reina y gobierna. ¿Para qué? Para proveer todo lo que se necesita, mis hermanos, para que el Evangelio se siga predicando, se siga anunciando. ¿Para qué? Para que se usen esos carros, para que se usen estas luces, para que se usen, hermanos, todo el equipo que tenemos para dar una mejor enseñanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos, usted, hermanos, debe de presentar, a lo mejor no es como los reyes que tenían, o los magos, ¿verdad? Que traían oro. Pero, hermanos, la ofrenda que usted presente delante del Señor es bienvenida y debe usarse con sabiduría para el reino de los cielos. Amén. Amén. Y no malgastarla, hermano, en cosas que no se ocupan, mis hermanos, mis hermanas. Así que es importante ser buenos administradores dentro de la iglesia y que se use correctamente. Y, hermanos, que sea para la gloria, la honra y la alabanza del que vive, reina y gobierna. Así que eso es bien importante, mi hermano y mi hermana. Así que cuando usted vemos que usted da algo, lo debe dar ¿para qué? Para el Señor.
Ese dinero le va a ayudar, o le iba a ayudar a pagar el viaje a Egipto y el mantenimiento allá. El Padre sabe, hermano, el Padre Celestial sabe su necesidad. Y antes de que usted le pide, Él ya la proveyó para sus necesidades y sus problemas. Así que gócese, deleítese, amén. Amén. Porque el Dios Padre sabe qué es lo que usted va a pasar el día de mañana. Así que si Él sabe y le provee algo, hermanos, deténgase. No vaya allá corriendo al Sano, allá al Walmart, hermano, y se gaste todo. No se vaya allá inmediatamente. No. Por algo me llegó este dinero. Yo no sé por qué me llegó este dinero. Y me voy a esperar un tiempecito. Probablemente sea para comprarme algo, pero no sé si voy a pasar algo. Mejor lo guardo y espero el tiempo. Y si es para una necesidad que yo no estoy viendo ahorita, pero el Padre ya lo está viendo que va a pasar en mi vida, entonces para eso, para que yo lo gaste en eso. Amén. Hermanos, el Padre le está ¿qué? Dando algo, pero no para qué, para que vaya y luego lo aviente y lo tire, mi hermano. Es para que usted, hermano, sea sabio y se detenga en ese momento y sea un buen administrador también, porque después, hermanos, van a venir problemas y dificultades. Aprenda del sueño de José, cuando interpretó el sueño de José. ¿Qué tuvo que aprender Egipto, mis hermanos? Que vendrían 7 años de gran abundancia, pero también detrás de ellos venían 7 años de ¿qué? Escasez. De gran escasez, mi hermano y mi hermana. Aprendamos, hermanos, de eso, mi hermano y mi hermana. Cuando usted recibe y usted está recibiendo, hermanos, guárdelo y vaya utilizando de acuerdo a la gracia de Dios, pero no lo comience a tirar y a repartir aquí, allá y acá, mis hermanos, porque usted no sabe que eso va a presentar el día de mañana. ¿Estamos listos para recibir el 2025? Amén. Ok, hermanos, pero ante todo espiritualmente debemos estar más listos, amén. Amén. Porque, hermanos, el 2025 no sabemos qué nos va a deparar. ¿Cuáles son las cosas que vamos a enfrentar? Puras bendiciones, hermanos, pero la verdad es que pueden venir problemas también, ¿verdad? Y dificultades. Pero el Padre con la anticipación le va a bendecir, mi hermano y mi hermana. Con anticipación le va a dar a usted la clave para que salga adelante. Todo tiene un proceso, mis hermanos, y todo tiene un propósito en esta vida, y más cuando estamos en el reino. Como le dijo el Señor, lo que yo hago no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Mi hermano y mi hermana, tal vez no vas a entender en ese momento, pero después, ay Señor, para esto era lo que me bendijiste. Y yo fui allá, Señor, andaba allá en el mall, Señor, me compré los trajes de nuevos, los zapatos X y los zapatos aquellos, Señor, y ya no tengo nada, pero eso era porque iba a pasar este problema. Y en lugar de ser paciente y verlo guardado, Señor, fui y me lo gasté. Hermano, pues, ahora comer frijoles, no nos va a quedar otra, amén. Amén. Así que ahora esfuércese doble, mi hermano, mi hermana, porque el hacha quedó sin filo, ahora hay que añadir más fuerza, mi hermano. Amén. Así que el Señor nos manda a hacer eso, mi hermano. ¿Qué hizo? Con la anticipación bendijo y proveyó el Señor, ¿para quién? Para su viaje a Egipto y para su mantenimiento en Egipto. Así que las cosas que pasaron, dice que postrándose adoraron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Herodes muestra odio y hostilidad a Jesús y desea que matarlo, destruirlo. Eso es lo que sucedió con Herodes. Los sacerdotes y escribas muestran indiferencia a Jesús, pero mantienen su respeto y su religión, mis hermanos. Así que le dieron más importancia a su religión y a su orden religioso que venir y adorar y apostarse delante del Señor. En vez de así somos nosotros también. No queremos levantar las manos, no queremos venir y postrarnos delante del Señor. No. Es que yo no estoy enseñando. Es que no. Yo no hago eso, lo que hacen los hermanos. Yo aquí, seriecito, tranquilo, calmado, ¿verdad? Aquí estoy viendo yo. Parecen payasos los hermanos. Yo no voy a ser un payaso como ellos.
No, es un adorador, hermanos. Es postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocer lo que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Exaltarle, darle gloria. Hermanos, tenemos el privilegio y la oportunidad de darle las gracias, la gloria, la alabanza al Señor. Y hermanos, ¿y quiénes somos nosotros para venir y postrarnos? Si el mismo profeta Juan el Bautista, ¿qué dijo? Yo no soy digno de encorvarme y de saltarte, ¿qué? Las correas de tus sandalias. Hermanos, no somos dignos. Pero usted reconoce que Él sí es el único digno de ser exaltado, glorificado. Y usted con corazón sincero, humilde, con toda devoción, viene y se postra delante del Señor. Le da gloria, le aplaude, se une mi hermano y mi hermana para que el reino de los cielos avance, para que el reino de Satanás se quebrante en esta ciudad, se quebrante en su colonia, se quebrante en su casa, en su familia. Hermanos, mira tu familia, cómo el diablo los tiene atrapados a través de vicios, de drogas, de alcoholismo, mis hermanos, en fiestas carnales, mundanas, mis hermanos, y no hay presencia de Dios en esas reuniones. Entonces, hermanos, tienes que levantarte y pelear con oración, con ayuno, mis hermanos, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Allí es donde usted tiene que levantarse, mi hermano, mi hermana, a ver y tener compasión también por ellos y por ellas, hermanos, y no ser indiferente. Así que levántese, mi hermano, y empiece a adorar al que vive reina. Así que los magos vinieron y lo adoraron. Herodes se mostró indiferente, mi hermano, y con odio y hostilidad en contra de Jesús. Jesús vino primero ¿a quién? A los judíos. ¿A quién se presentó la comitiva de ángeles primero? A los pastores. ¿Quién eran los pastores? Eran judíos. Y después a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Nosotros. Los magos. Nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros. Y recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, y Judea, Samaria, hasta lo último. O sea, nosotros representamos lo último. Somos los gentiles, usted y yo, mi hermano. Y de esa manera el Hijo de Dios empezó a reinar y gobernar en aquel tiempo. La sabiduría de los magos, no solo, hermanos, vieron la estrella. Ah, qué suave. Muy bien. Todo está bien, Señor. Ya miramos la estrella, ya se va a cumplir. No, debemos de ir a adorar. Es un viaje largo, de meses, no importa. No importa, Él nos dará la fuerza, Él nos va a proveer. Lo importante es ir y adorarlo. Lo importante es irle, agradecerle porque ya vino. Es que se cumplió la palabra. Hay que confiar en la palabra. Se han de ver estimulados unos a otros y decir, vamos y hagamos las obras que debemos de hacer. Y lo principal es que adorarlos. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Que el Señor busca ¿qué? Adorador. Que lo adoren ¿en qué? El Espíritu y el verdad. ¿Dónde estaban? No los encontró en Jerusalén. No los encontró gente del oriente, que tuvieron que venir y caminar, hermanos, y mostrarles cómo se debe adorar al Rey de Reyes. Y no solamente se postraron a adorarlo, adoración también es traer la ofrenda, mis hermanos, es parte de la adoración. Mira, trajeron una ofrenda de oro, incienso, que representa las oraciones también de nosotros. Y también su vida y su muerte por usted y por mí y por el mundo entero, y del que quiera tomar del agua gratuitamente, y el que quiere venir a Él. Siempre lo está esperando el Señor, al mundo entero lo está esperando con los brazos abiertos. No importa cuál sea el problema, el Hijo de Dios es el príncipe de paz, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Él es, hermanos, el principio y es el fin. Amén. Jesucristo reina y reinará para siempre. Decía el canto, siempre, para siempre, por la eternidad, mis hermanos. Y dichoso usted, hermano, dichoso usted, hermana, que está dentro del reino.
Triste para los que no están dentro del reino, para aquellos que no se encuentran dentro del reino de los cielos. Qué triste será para ellos, ¿verdad? Pero dichoso usted, mis hermanos, y usted también, hermana. Así que no se decaiga, no se desanime, mi hermano, mi hermana. Pase lo que pase, siga siendo un adorador. Amén. Amén. Sucede lo que suceda, yo vengo a adorar al que vive y reina y gobierna, y darle gracias y gloria al Rey de Reyes y Señores de Señores. Hermanos, no se decaigan, hermanos. Siga adelante, hermanos. Tarde o temprano, esa luz que dio a los magos también lo va a guiar a usted para que salga de ese hoyo, mi hermano, para que salga de ese laberinto. Ahorita el Señor tal vez nos tiene en una situación, hermanos, de pruebas, pero no importa. Dice Santiago, cuando vayáis en diversas pruebas, gócense, deleítense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa. Así que, mis hermanos, en lugar de caerse, deleítese y gócese en el Señor. Y dígale, Señor, yo sé, ¿verdad? Pero esto no me va a detener, esto no me va a parar. Me dijo el doctor, Señor, gracias porque me escogiste a mí, Señor. Decía el hermano, ahorita me decía el hermano, pues yo tuve que pasar por él, pero mira, ahora el Señor me ha dado la gracia para ayudar a otros, para darle consejos a otros. Hasta psicólogos me van y me piden consejos a mí. Hermanos, no sabemos por qué Dios permite que pasemos por esos procesos. Pero sí, en cada proceso, mis hermanos, tómelo como una gran bendición que puede venir y que usted va a enfrentarla y va a vencerla en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No se detenga, hermanos. Nada. Por más fuerte que sea la guerra, la batalla, seamos agradecidos, honremos y exaltemos al que vive, reina y gobierna. Así que no se conformaron los magos con solamente la estrella. Ellos hicieron algo, hermanos. Fueron y la siguieron y encontraron la máxima bendición, mis hermanos. Podemos decir el gran premio, mis hermanos, encontrado. Ser los primeros gentiles en venir y adorar y exaltar al Hijo de Dios. Hermanos, es un privilegio que nadie de nosotros ha tenido. Pero por lo menos seamos los primeros en presentarnos cada domingo, cada día de servicios, mis hermanos, en venir y adorarlo como Él se merece. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a adorar al que vive y reina.